Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, nuevamente de estar en su casa, Señor, para alabar su nombre, bendecir su nombre, Padre. Y en este momento, Señor, nos ponemos en sus manos para estudiar la palabra, Señor, y que sea usted, Señor, hablándonos a nuestras vidas, hablándonos, Señor, por medio de su palabra, Padre. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón esté aquí, Señor, para aprender más de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia así como está en Juan 14:6. Juan 14:6. Y leemos ese versículo. Juan 14:6 dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Pueden tomar su asiento. El tema de esta mañana es, el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Cómo es el tema? El que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Si la humanidad entendiere todo el amor de Dios, no hubiese motivo, no hubiese razón para vivir sufriendo en esta tierra. Amén. Si toda la humanidad entendiere el amor de Dios, no hubiese motivo, no hubiese razón para que en este mundo sufran las personas. Nuestro Señor Jesús hizo muchos milagros, amén. ¿Cuántos estuvimos la semana pasada acá? Amén. Vimos que Jesús hizo muchos milagros cuando Él estuvo en esta tierra, amén. Y nuestro Dios es un Dios de milagros, amén. Nuestro Dios es un Dios de milagro. Los milagros son milagros, los milagros no se entienden, los milagros se aceptan, amén. Si pudiéramos entender cómo sucedió el milagro, entonces no sería un milagro. El milagro está por encima de la comprensión humana, por encima de la ciencia, por encima de todos nosotros, nuestros pensamientos. Lo interesante, lo hermoso es que cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros. Sanó enfermos, sanó a personas que tenían lepra, ¿verdad? Leprosos, abrió los ojos a los ciegos, hizo andar a paralítico, resucitó a muertos, ¿verdad? Resucitó a Lázaro que tenía 4 días de muerto. Y eso nos deja saber que hoy Dios puede hacer lo mismo en cada una de las personas que le acepta su amor. Amén. Pero no necesariamente tal vez físicamente, sino en el aspecto espiritual. Amén. Yo no entendía antes que Jesús sanó ciegos, sanó leprosos, sanó a paralíticos, ¿verdad? Pero ahora yo sé que Él me sanó de esa ceguera que teníamos, que ahora podemos ver la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora podemos caminar y no cojear, ¿verdad? Podemos caminar con Cristo Jesús. Y Él nos levantó así. Y ahora vamos a ver otro milagro que Dios hizo, amén. En el capítulo 5 de San Marcos capítulo 5, versículo 25, y vamos a ir leyendo poco a poco. San Marcos 5, 25 al 27. Cuando lo tengan, contesten con un amén. Y dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La historia empieza con pero una mujer, ¿verdad? Y empieza con esa palabra, pero. Mientras vivamos en este mundo siempre va a haber un pero, ¿verdad? Siempre decimos, ¿cómo está, hermano? Bien.
pero me duele la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien, pero no tengo dinero para los biles. ¿Están bien? Sí, pero mis hijos andan rebeldes, andan en malos pasos. Y entonces siempre hay un pero. Mientras vivamos en este mundo, siempre va a haber un pero. Dice la historia que Jesús caminaba y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero, dice el texto, pero en medio de esa multitud había una mujer. Amén. Había una mujer enferma, una mujer desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre. Amén. Tenía hemorragia, le podemos llamar, ¿verdad? Una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. La semana pasada preguntaba que por qué escogió Dios a enfermos que tenían muchos años de enfermedad. El paralítico tenía 38 años. Y esta mujer dice que tenía 12 años de hemorragia, ¿verdad? A Lázaro lo resucitó hasta los 4 días. ¿Por qué no buscó una mujer que tenía 1 mes, 2 meses de hemorragia? Es que si hubiese sanado a alguien de poco tiempo de enfermedad, los incrédulos no hubiesen creído. Amén. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Un dolor de estómago y el siguiente día estamos bien, no fue nada. Y no nos dimos cuenta que quizás Dios nos sanó. Amén. En veces pasamos unas semanas enfermos y quizás no nos supimos de qué Dios nos ha sanado. Y le ponemos más atención a la medicina, a ciertas cosas, que en vez de decirle, gracias a Dios, porque me sanaste rápido. Amén. Pero una mujer que tenía 12 años de enfermedad, y dice el texto que iba buscando muchos médicos, iba gastado todo lo que tenía, y cada día le iba peor. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Flujo de sangre. ¿Qué cosa es flujo de sangre? Es una hemorragia. Amén. Hemorragia es que la sangre sale y sale y sale y no para de salir. Amén. Qué feo ver a alguien que se está quedando sin sangre, y qué feo se siente también la persona que sus niveles de sangre van para abajo. Amén. ¿Qué cosa es la sangre? La sangre es vida. Amén. La sangre es vida. Cuando se queda una persona sin sangre, se queda sin vida. Amén. ¿Qué perdía esta mujer cada día? En realidad no perdía sangre, lo que perdía era, cada día era vida. Amén. Ella perdía vida. A esa mujer la vida se le iba, y sabe que la vida se nos va de muchas maneras. Amén. La vida a nosotros se nos va de diferentes maneras. La vida se nos va de diferentes maneras, y muchas personas allá afuera se les va la vida en el pecado. Amén. Las vidas se les va en los vicios, en el alcohol, en drogas, etc. La vida se nos va de muchas maneras, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Si Jesús es la vida, la única manera de tener vida es en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Si Jesús es la vida y nos separamos de Él, ¿qué pasa? Nos estamos separando de la vida. Amén. Nos estamos separando de la vida. Y al separarnos de la vida entramos en territorio de muerte, y ahí es la vida que se nos está yendo. Y la vida no tiene sentido. Pasa una cosa, pasa otra, y la vida no tiene sentido. Así están muchos. Amén. Las personas que no conocen a Dios, así viven, sin vida. Amén. No tienen sentido sus vidas. Y quizás usted conoce a alguien, conoce a alguna persona que siempre se está quejando, ¿verdad?
que la vida no tiene sentido, que la vida, ¿para qué vivimos? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo Jesús, no tienen el que es vida. Pero en veces también dentro de la iglesia pasa eso, amén. Dentro de la iglesia hay personas que están aquí, pero todavía no han nacido de Cristo Jesús y no tienen vida, amén. No tienen vida. ¿Por qué le faltaba a Cristo Jesús a esta mujer? También ella tenía ese flujo de sangre, amén. Pero solo vino a Cristo Jesús y Cristo Jesús la sanó. Y Cristo Jesús es vida. Amén. Si esta mujer perdía sangre y la sangre significa vida, entonces ella estaba perdiendo su vida cada día. Juan 6, 47 y 48 dice, San Juan 6, 47 y 48. De cierto os digo que el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. En Cristo Jesús hay vida y hay vida eterna. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que en Cristo Jesús hay vida y hay vida eterna. ¿Cuál es la diferencia que el que tiene a Cristo Jesús y el que no tiene a Cristo Jesús? El que no tiene a Cristo Jesús no tiene la vida. Así de fácil, ¿verdad? El que está vivo, está respirando, camina, trabaja, pero espiritualmente está muerto. Y el que no tiene a Cristo Jesús se levanta, ¿verdad? Así como estuvo esta mañana lluvioso, oscuro, se levanta, abre los ojos y dice, ¡ay, qué día tan triste! Qué miserable de vida, ¿verdad? Otro día más al trabajo. Estoy cansado de lo mismo todos los días. El que tiene a Cristo, abre los ojos, está oscuro, mucho frío, pero levanta sus brazos y dice, gracias Señor. Amén. Gracias Señor porque estoy vivo, gracias Señor porque me diste un día más, lleno de deudas, ¿verdad? Lleno de cosas, pero estoy vivo. Quizás no tengo trabajo, pero estoy vivo. Y esa es la diferencia, amén, del que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo, Jesús tiene la vida, amén, tiene la vida. No se desanima. Las personas que se desaniman es porque no tienen a Cristo Jesús. Porque el que tiene a Cristo Jesús tiene la vida, no salió algo bien, pero buscó por otro lado, ¿verdad? Lo despidieron de algún lugar del trabajo, pero busca en otro lado. Todavía está agradecido. No se desanima porque sabe que en Cristo Jesús está la vida y la vida eterna. Pero sale otra persona, pero desde que hay personas que dicen, pero desde que estoy en Cristo Jesús me está yendo peor, ¿verdad? ¿También han escuchado eso? Dice como que en Cristo Jesús la vida es más dura. Pero eso va a pasar porque vivimos en un mundo de dolor. Amén. Vivimos en un mundo de dolor y no siempre las cosas van a ir bien en este mundo de pecado, de dolor. Por eso tenemos que estar listos cada día con Cristo Jesús. Y decir lo que dice Apocalipsis 20:22, sí, ven Señor, ven. Porque aquí en este mundo dice la palabra de Dios que vamos a sufrir, vamos a pasar dolencias, enfermedades, pero cuando Cristo nos lleve con Él, allá se acabará todo. Amén. Porque cuando Jesús venga, Él va a poner punto final a la historia del pecado y del dolor. Pero mientras vivamos en este mundo tendremos aflicciones, pero si tenemos a Cristo Jesús en medio del dolor, en medio de las dificultades, vamos avanzando hacia adelante. Amén.
Y en esta mañana hay alguien que está perdiendo vida, hay alguien que no ha encontrado la vida. Alguno está cansado, desanimado o ha perdido todo. Eso dice la Biblia. Una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ya estaba desanimada, ya estaba cansada, sin fuerzas, había perdido dinero, pero de repente dice la palabra que oyó hablar de Jesús. Amén. Oyó hablar de Jesús. Y qué hermoso es oír hablar de Jesús. Amén. Al estar aquí, estamos escuchando a Jesús por medio de su palabra. Y es hermoso oír la palabra de Dios. Amén. Bienaventurado cada uno de nosotros que escuchamos la palabra de Dios. Amén. Somos felices porque estamos aquí, así como esa mujer escuchó que Jesús pasaba, cada uno de nosotros tuvimos esa oportunidad. Amén. Un día escuchamos, aceptamos y venimos a Cristo Jesús. Y es por eso que ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Pero, ¿qué más hizo esa mujer aparte de escuchar? Porque hay muchos que oyen de Jesús y solo dicen, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo la predicación, qué bonito en el culto. Sería bien ir, pero esta mujer, ¿qué más hace? Pero esta mujer dice que oyó hablar de Jesús y ¿qué hizo? Dice que corrió y lo buscó. Amén. Lo buscó. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y no solamente lo buscó para oírlo, sino también para tocarlo. Tocó su manto. Vamos a leer versículo 27 al 29. San Marcos 5, 27 al 29. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? La mujer llegó a Jesús y una multitud no le dejaba de llegar, dice, ¿verdad? Había una multitud. Y esa multitud significa obstáculos, amén. En veces queremos llegar a Jesús y hay tantos obstáculos que nos detienen. Hay muchas cosas que nos detienen. Y en lo personal me está pasando, ¿verdad? Hermano, ¿por qué no viene? Es que hay el trabajo. Ay, no, es que la familia. Ay, no, es que... Pero la palabra me está diciendo que una mujer enferma, sin fuerzas, débil. Uno cuando tiene sangre se ve rojo, ella no tenía ni color, ¿verdad? Entonces, en la multitud, quizás no dice la hora, no dice, pero la temperatura quizás caliente, y pudo salir de ese obstáculo, de buscar a Jesús. Amén. La multitud de obstáculos, pero esa mujer haciendo a un lado los obstáculos, se metió quizás arrastrándose y llegó y tocó a Jesús. Amén. Porque dentro de sí decía, yo ni siquiera soy digna, yo ni siquiera soy digna de pedirle que me sane, decía la mujer. Pero ella fue en medio de la multitud y dijo que si solamente lo tocare, seré sana. Y Jesús se dio cuenta que ella le tocó. Amén. Sí se dio cuenta. Para el pueblo esta mujer era inmunda, tenía que estar sola. Amén. Esta mujer era inmunda, tenía que estar apartada. Pero para Dios no fue así. Así éramos nosotros. Estábamos muertos, la palabra de Dios dice que estábamos muertos
en delitos y pecados. Amén. Dice Isaías que somos como trapos sucios de inmundicia, ¿verdad? Pero para Dios ya no somos así. Amén. Para Dios somos sus hijos, somos lavados porque hemos venido a Él. Él nos ama y Él nos conoce, dice, desde el vientre de nuestras madres. Amén. Él nos ama. Y para que se cumpla su plan en nuestra vida, tenemos que quitar todos nuestros obstáculos y venir a Jesús y tocarle. Amén. El plan de Dios, para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, así como la mujer se acercó a Dios, cada uno venimos nosotros acercándonos a Dios. ¿Y dónde está Jesús? No lo vemos, ¿verdad? Pero su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Y yo creo que aquí Él está y por medio de la fe nosotros nos podemos acercar a Él y tocarle. Amén. Todo esto antes fue físicamente, pero ahora lo podemos ver espiritualmente. Amén. Así como ese ciego fue sano de su vista, ahora nosotros fuimos sanos de nuestra vista espiritual. Amén. Como ese cojo fue levantado, también nosotros fuimos levantados, ¿verdad? Así como esta mujer recibió vida de sanidad, nosotros recibimos vida, ¿verdad? Vida en Cristo Jesús y para siempre. Jesús nos conoce, Él conoce nuestra vida, Él sabe cómo estamos, Él sabe dónde vivimos, Él sabe nuestros pensamientos y Él sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe todo. Dios conoce todo de nosotros. Versículo 31, San Marcos 5, 31 al 34. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Solo Dios sabe cuánto de nosotros en nuestro corazón venimos a buscar a Jesús. Amén. Solo Él sabe con qué intención venimos cada día a presentarnos delante de Él. ¿Cuántos de nosotros venimos en esta mañana pensando encontrar a Jesús, diciendo: Jesús, yo necesito tocarte a ti por medio de mi fe? Nadie puede medir la fe, ¿verdad? Yo no puedo ver su fe, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Jesús sabe con qué deseo nos acercamos a Él. Él sabe lo que estamos buscando y lo que necesitamos. Y cada día Él está dispuesto a hacer maravillas con los que le buscan de todo su corazón. La mujer vivía con un azote, con un peso, y en veces nosotros también vivimos así, ¿verdad? Con un peso, con una culpa, a veces del pasado, con algo que llevamos, o quizás con algo que estamos viviendo. Pero si le buscamos con fe a Él, Él dice que nos liberta de toda cosa, ¿verdad? De ese azote. Queda sana, le dijo a la mujer, de ese azote. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que tiene poder para transformar vidas. Amén. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Alguien pudo haber entrado aquí sin vida, pudo haber entrado aquí enfermo, pudo haber entrado aquí con algo, pero si escucha la palabra de Dios, si viene a buscar a Dios, se va a ir con vida, se puede ir sano, se puede ir feliz. Amén.
porque en Cristo Jesús hay vida eterna. Nuestro Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y todas estas historias, todos estos pasajes han quedado por alguna razón para nosotros. Amén. Para que nosotros aprendamos, para que nosotros aprendamos de ellos y podamos buscar a Dios por fe. San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Esta mujer, 12 años con el flujo de sangre. Amén. Lo leemos, pero si nos ponemos en sus zapatos, como decimos, ¿verdad? Si nos imaginamos, esa mujer sufrió bastante. 12 años. 12 años apartada de la sociedad, porque en ese tiempo una mujer que tuviera una enfermedad de esa era apartada. Amén. Se consideraba inmunda, se consideraba que no podía acercarse a nadie, ni nadie podía acercarse a ella. Pero gracias a Jesús que Él la sanó. Amén. Después de 12 años de enfermedad. Decía que al tener flujo de sangre, lo que ella perdía cada día era la vida. Amén. Era la vida. Y nosotros en veces estamos perdiendo la vida así. Y ese es el mensaje de esta mañana, que busquemos a Jesús, porque solamente en Él hay vida y hay vida eterna. Amén. También quiero leer Romanos 8. Romanos 8, estuve leyendo Romanos. Si tenemos a Cristo Jesús, si ya recibimos a Cristo Jesús, tenemos vida. Y ahora dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Despacio, ¿verdad? Ahora dice, pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos levantan la mano así? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, los que no andan conforme a la carne. Muchos la bajan, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, pero ya ahí muchos la bajamos, ¿verdad? Porque en vez de todavía andamos conforme a la carne. En vez de satisfacemos los deseos de la carne. Pero dice, sino los que andan conforme al Espíritu. Amén. Necesitamos, para vivir con Cristo Jesús, para ser feliz, para tener vida eterna, necesitamos andar conforme al Espíritu, que es Cristo Jesús. El versículo 2, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice que andemos conforme al Espíritu. Amén.
¿Y quién es el Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mis palabras, dijo Jesús, son vida y son espíritu y son vida. Amén. Necesitamos andar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mapa que nos guía a toda verdad. Amén. En la palabra de Dios encontramos cómo ser nuevamente, cómo ser como esposos, como padres, como hijos, como empleados. Encontramos todo. Necesitamos acercarnos a Dios por medio de la palabra de Dios. Amén. Quería poner la alabanza en esta mañana de este pasaje que acabamos de leer, de esta historia, de esta mujer de flujo de sangre. Como dije, para muchos si lo vemos así, lo leemos, es sencillo, pero si nos metemos ahí, esta mujer sufrió bastante 12 años con un flujo de sangre. Amén. Pero ella no perdía sangre, sino que perdía su vida, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar la vida? Solamente en Cristo Jesús. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga en pie y vamos a cantar esta alabanza y vamos a decirle a Dios, aquí estoy, así como esa mujer, yo también quiero tocarte. Amén. Yo también quiero buscarte. Cierre sus ojos y cantémosla juntos. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera besar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su voz, si tan solo pudiera acercarme a él. Yo sé, levanta tus manos a Dios, que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor,
Solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Dios ha hecho muchos milagros, ¿verdad? Lo hizo antes y lo puede hacer ahora. Amén. Solamente tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él y vivir para Él. Amén. Estoy estudiando los milagros de Jesús y como este milagro también tuve una experiencia con mi esposa cuando nació mi bebé, entonces yo puedo sentir el dolor de una mujer perder sangre. Amén. Entonces, pero Dios nos dice en esta mañana que quizás muchos estamos así, ¿verdad? Muchos vivíamos así, sin vida, pero gracias a Él ahora tenemos vida y vida eterna. Amén. La otra semana va a estar acompañándonos un hermano que él es cantante y nos va a estar acompañando en la primera hora. También va a cantar 2 cantos en la segunda hora. Entonces le pido por favor que nos acompañe la otra semana temprano a las 9:30. Él se llama Dani González. Amén. Y nos va a estar acompañando. Él va a tomar mi puesto la primera hora. Él va a traer alabanzas a Dios. Y por medio de las alabanzas también le podemos adorar a nuestro Dios. Amén. Y así le voy a pedir a nuestro pastor que nos despida en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Pues pongámonos en pie, hermanos, vamos a ser despedidos por 15 minutos y luego regresamos, amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos